Saludos endebles mortales. Supongo que cualquier mexicano dirá que porque hago semejante documental, lo hago por 3 razones demasiado importantes. Primero, ya está cerca el Día de Muertos. Para las bestias que no sepan, se conmemora desde finales de octubre a los primeros días de noviembre, para ser preciso, del 30 de octubre al 2 de noviembre. Segundo, hay muchos que no son mexicanos y no saben qué coño es esto del Día de Muertos, y les daré una explicación detallada. También hablaré del Halloween, esa mierda gringa. Tercera, la razón más importante, la cual es la siguiente: el otro día que iba en el metro, un pendejo le dice a su vieja que se iba a poner su ofrenda, y la vieja responde que ella no cree en eso y no iba a poner nada porque era atea. Me cago en Santo Tomás de Aquino. Por esa pendejez insensata de aquella vieja, haré este vídeo para que sepan de qué trata el Día de Muertos, y también va para los mexicanos que creen que la ofrenda es una mamada de la religión. Esta conmemoración es algo innato de cualquier mexicano, ya que siendo pipope, emo, hasta reggaetonero la debe poner, pero solo con la condición que sea mexicano. No es por ser xenofóbico, pero si nunca has vivido o estado en México en estas fechas no puedes comprender esta tradición y costumbre de México, además que lleva consigo una filosofía del hombre, la cual es la muerte. No se espanten, no es satánico ni del diablo, hablaré a más profundidad más adelante. También hay que hablar del Halloween, esta fiesta gringa que parecería similar al Día de Muertos, que se acostumbra en México, pero en realidad son diferentes en esencia. Comencemos hablando del Halloween, esta fiesta estadounidense, aunque sus orígenes tienen lugar desde los antiguos celtas gálicos, sí, del lugar donde salió William Wallace, pero hablo de las Islas Británicas del 300 a.C. Bueno, entre los celtas había una serie de sacerdotes llamados druidas. Estos celebraban un culto llamado Samhain, la cual consistía en venerar a su dios de la muerte y los espíritus malvados que regresaban a la tierra. Se decía aquella época era perfecta para la brujería, aunque también tenía por objeto pedir su ayuda para sobrevivir a los crueles inviernos de aquella temporada. Aunque también de aquí salió esa frase de truco o trato, la cual consistía que estos druidas iban casa por casa pidiendo dádivas a su dios. Si el dueño del hogar pagaba sus dádivas, se le decía que habían llegado a un trato, pero si se negaba se les maldecía y se dice que moriría algún miembro de su familia al fin del invierno, lo cual ese era el truco. Después, cuando Julio César Cayo conquistó Britania, se tomó este culto pagano y se tomaron algunos aspectos que se atribuyeron a la diosa romana Pomona, o lo que para los griegos sería Artemisa. Ya para esto se habían mezclado 2 costumbres de pueblos diferentes, pero vendría una tercera mezcla de costumbres ya cuando Constantino impuso el cristianismo como religión oficial. Ya comenzado el medievo, para atraer al cristianismo el culto llamado anteriormente Samhain, se le puso un nuevo nombre, el cual sería el Día de Todos los Santos, impuesto por el Papa Gregorio IV. Este tendría por fin conmemorar a todos los santos que divulgaron el cristianismo, por ejemplo San Pedro o San Pablo. Este rito se celebraría el 1 de noviembre. Aunque tenía un fin político, lo cual era que los paganos no se sublevasen contra el Imperio Romano, ya que este rito tenía muchas costumbres paganas. Aquí una aclaración: así como el Halloween, y mucho menos el Día de Muertos, tienen que ver directamente con la religión católica, como muchos fanáticos religiosos lo creen. Durante toda la Edad Media se tuvo esta costumbre del Día de Todos los Santos. En Europa esto es muy importante que lo sepan, pues marcará un punto en las costumbres de hoy en día. Ya para 1800 los ingleses colonizado el norte de América se hizo popular la celebración de Todos los Santos en inglés, All Hallows Day, pero sufrió transformaciones lingüísticas hasta llegar a Halloween, el cual consistía ir en casa pidiendo dulces y tallar calabazas con caras, como los conocemos hoy en día. Si dices en este momento, ¿por qué hablo del Halloween en esto del Día de Muertos? ¿Será que no entendiste lo que expliqué, o estás idiota? Para que entiendan, el Día de Todos los Santos también se festejó en España, y saben que España conquistó México, pero hablemos a más detalle. Aquí ya comenzaré a hablar del Día de Muertos como tal. Para recordar, el homínido, una diferencia que lo excluye de los animales es la de enterrar a sus muertos. Por lo que civilizaciones antiguas tenían una idea particular sobre la muerte, como lo fueron los egipcios, babilonios, incas, hindúes, sin olvidar a los mexicas. En Mesoamérica hubo varias civilizaciones que fueron apareciendo o desapareciendo a través del tiempo, pero lo que se sabe que cada una de ellas tenían diferentes costumbres de recordar a sus difuntos, como los olmecas, zapotecos, mayas, mixtecas, mexicas, aztecas, purépechas, chichimecas, tlaxcaltecas. No eran simultáneos sus cultos, igualmente sus ofrendas iban desde flores hasta sacrificios dependiendo de la civilización de que se hable. No hablaré de cada una, pero haré énfasis en la cultura azteca, por 2 cosas: primero, reunía peculiaridades de culturas antecesoras, y segunda, fue la que combatió y combinó tradiciones con los españoles. Antes había mencionado sobre esta filosofía de la muerte que tenían estas culturas prehispánicas, les hablaré de ella.
Para los antiguos mesoamericanos, la muerte no era el fin de la vida, sino era el renacimiento de otra. Ellos no veían la muerte como nosotros que le tenemos pavor, sino ellos daban por hecho que algún día morirían, por lo cual era algo común, el cual era el ciclo de la naturaleza. En su cosmología existían lugares donde iban sus almas dependiendo de su muerte. Haciendo una aclaración, estos no eran como para los cristianos son el infierno y el paraíso, ya que estos dos últimos dependen de las acciones en vida según el cristianismo. Como ya había mencionado, tenían muy presente que su propia existencia solo era un ciclo, en el cual todo cambia y nada permanece constante. Por eso no es de extrañar sobre los sacrificios que los aztecas ofrecían a sus dioses de forma voluntaria, el cual según ellos darían su alma a la llama de la vida para que no se apagase, según su interpretación del mundo. Va algo más importante, los antiguos aztecas ponían sus ofrendas para recordar y convivir con sus antepasados, ya que de ellos dependía su existencia. Y sobre la muerte en particular, las antiguas culturas mesoamericanas veían que era el nacimiento de una nueva vida, en otro mundo aparte de este, y solo la muerte solo era una metamorfosis, como lo es el capullo de la oruga en que se transforma a mariposa. Comencemos a hablar sobre dónde se dirigían las almas según los antiguos mesoamericanos. Como he dicho antes, es insolente con solo compararlos con el cielo y el infierno que conocemos por el cristianismo. Un lugar donde iban los muertos era el Tlalocan, o algo similar a un paraíso, el cual era regido por el dios Tlaloc, el dios de la lluvia. Los que iban a este lugar eran los muertos que habían muerto por relación con el agua, hayan sido ahogados, muertos en una tormenta o por un rayo. También sacrificados en su nombre. Se decía en este lugar era un lugar de reposo y abundancia. En este caso los muertos se enterraban con arreglos de papel y piedras, tal vez de obsidiana o jade. Hablemos del Omeyocan. Este lugar era custodiado por el dios Huitzilopochtli. A este sitio iban los difuntos que habían muerto en combate, ya que para los mesoamericanos la guerra era un honor y privilegio. Solo para mencionar, su organización estaba basado en una sólida base militar, ya que todos sus integrantes tenían de tener un adiestramiento militar. Sigamos, también iban las mujeres que habían fallecido en el parto, ya que se comparaba con los dolores y el sacrificio de dar su vida por otra, que en este caso era su hijo. En este lugar Omeyocan era el lugar más privilegiado que podría tener si morían, según las creencias. Después de 4 años en este lugar sus almas regresarían a este mundo convertidos en aves. Ahora hablemos de El Mictlán, lugar donde iban los muertos que habían muerto por causas naturales, ya sea de vejez o alguna enfermedad. En este lugar repleto por obscuridad, las almas tenían que seguir un sendero que su viaje tenía que tener una duración de 4 años, se decía que era un camino difícil. Chignahuamectlán, en este lugar sus almas serían donde alcanzarían su descanso. Aunque también a los niños había otro lugar llamado Chichihuacualco. A este lugar se supone que habría un árbol el cual los alimentaría, hasta que el mundo necesitara de nuevo una semilla, la cual la proporcionarían estos niños que habitaban en este lugar y forjar una nueva humanidad. Ya aquí he hablado sobre los lugares que podrían ir los difuntos, en sus funerales, si así se puede decir. Se les preparaba para sus viajes, en algunos casos se tenían que poner cosas que en esta vida hubiesen utilizado, también cosas que necesitarían para el viaje hacia los lugares donde tendrán que ir, ya sean piedras, collares, flautas, cráneos, inciensos, incluso perros. En algunos casos se incineraban a los cadáveres, en otros se enterraban y otros más se envolvían tal vez en petates y se arrojaban en ríos o mares, por ejemplo en Yucatán. Para los mesoamericanos no solo eran 2 o 3 días para celebrar a sus difuntos, sino que les dedicaban meses para conmemorar a sus difuntos y hacer los preparativos. Se piensa que comenzaban cerca de julio o agosto. Esto es antes de la conquista de los españoles. Ahora prosigamos durante y después de la conquista. Cuando Hernán Cortés había tomado la capital de los aztecas, la Gran Tenochtitlán, durante 1500 fueron mezclando 12 costumbres españolas como mexicas, como el culto de los muertos con el Día de Todos los Santos, si las veladoras con las calaveritas, el pan con el camote. Ahora hablemos sobre la ofrenda como tal, el cual se conmemora desde a finales de octubre hasta el 2 de noviembre, el cual se ponen flores, ya sean de cempasúchil, nubes, también las comidas que le gustaban al difunto si es una ofrenda familiar, frutas de la temporada, cigarros, sal, si sal es muy importante, chocolate, café, papel picado, dulces, también las calaveritas de chocolate, amaranto. Pan de muertos y con figuras ya sean de animales, calaveras, o formas diferentes. En algunos casos la familia va al cementerio durante la noche de 1 de noviembre para conmemorar a sus muertos. Tal vez para los extranjeros sea algo extraño o algún pedo así, pero para el mexicano es una costumbre muy arraigada. Ya para terminar, basuras, de lo que comencé a hablar sobre el Halloween y el Día de Muertos, aquí es lo más importante. Oigan y comprendan. El Halloween, por esencia, es de disfrazarse para burlarse de los muertos, de divertirse, por eso los disfraces de forma de muerto y los dulces para alegrar a los niños, el cual tiene rasgos célticos ya mencionados. Y el Día de Muertos, es completamente diferente al Halloween, ya que este se recuerdan a los ancestros, también de que la muerte no es el fin de la vida, y que todos moriremos algún día, pero siempre hay una esperanza de vida después de la muerte. También como el hombre no puede estar solo, necesita ser recordado aunque ya no esté.
Creo que ha quedado claro el porqué este documental. Espero que hayan comprendido y recuerden a sus difuntos como sus seres queridos los recordarán a ustedes en un futuro, cuando hayan partido.